Hola, buenas tardes. El video de esta vez corresponde a la cápsula número 3, en la que vamos a hablar de la cristalografía de los materiales cerámicos. Para lo que son los ingenieros de materiales, este tema de la cristalografía somos de las pocas áreas, o la principal área que se preocupa por el ordenamiento de los materiales a nivel atómico, y sus disposiciones nos dan indicaciones precisas de las propiedades y comportamiento y posibles futuras aplicaciones de los materiales. Entonces, para nosotros la cristalografía es un tema importante. Y en, en cuanto a los materiales cerámicos, es particularmente especial la importancia, porque en los materiales metálicos los, los átomos son del mismo tamaño normalmente, tienen un tipo de enlace generalmente, y las estructuras cristalinas son similares en la mayoría de los casos. Y para los polímeros, el tema de la cristalografía muchas veces no aplica por su estructura y demás, pero en los cerámicos tenemos diferentes compuestos que nos dan bastante material para trabajar e interesarnos y poder ver comportamientos en las diferentes simetrías y estructuras cristalinas que existen. No solo la cúbica, no solo la hexagonal, sino las otras simetrías que han sido identificadas. Entonces, el tema de cristalografía en los materiales cerámicos es bastante importante. Vamos a ver en otra cápsula lo que son los compuestos binarios y las estructuras cristalinas complejas, donde los cerámicos también tienen mucho de esto. Pero ahorita vamos a hacer una revisión de lo que era la cristalografía. La cristalografía de los cerámicos como concepto, llegamos a este tema. En otra cápsula vamos a recordar cómo se llegó al concepto del átomo y luego cómo lo estudiamos a nivel de enlace químico. Pero ya más avanzado que esto es cómo se disponen los átomos en lo que llamamos la estructura cristalina. Entonces acá es donde sí le vamos a tener importancia a esta parte de la estructura cristalina. Recordamos, lo vieron en el curso de Introducción a Ciencia y Tecnología de los Materiales, pero en ese momento uno tal vez va entrando como a la carrera, entonces no tiene mucha percepción de las cosas. Acá podemos repasar lo que son las estructuras cristalinas. Los conceptos principales. Estructura cristalina es un ordenamiento de los materiales, es un modelo imaginario que nosotros proyectamos para identificar cómo se comportan los materiales. La vez pasada me decían unos estudiantes, ¿cómo imaginario? Entonces no existe, pero sí se ve. Lo que decimos de imaginario es que lo estamos dibujando acá y estamos haciendo nosotros el esquema. No es como tal que no existe, sino que es imaginario porque aquí lo estamos dibujando, lo estamos diseñando y lo estamos identificando. ¿Cómo recordamos? Entonces acá esta cúbica es la más sencilla de todas las estructuras cristalinas y la que es de referencia para el análisis. Y a su vez tiene una celda unitaria que es considerada su mínima división. La estructura cristalina va a tener 3 vectores definidos como A, B y C, y 3 ángulos definidos como alfa, beta y omega. Alfa, beta y gamma, perdón. Entonces, acá tenemos que con ello nos ayuda a tener las dimensiones
y poder luego hacer diferentes caracterizaciones con estos valores de vectores y de ángulos. Y como les decía, lo que tienen acá en la figura, la celda unitaria es la mínima división de la estructura cristalina. La estructura cristalina va a ser la repetición de muchas de esas celdas pequeñitas. En otra de las características, ya en lo que hablando sólido, vidrio y líquido. Para nosotros en el curso, que incluimos el vidrio en cerámicos, es importante esto porque tenemos cómo se van a comportar los materiales a lo que llamamos un sólido, a lo que se llama vidrio y a lo que se llama líquido. Cuando se trata de cristales, nos va a importar enlaces interatómicos, distancias interatómicas, el entorno de los iones y el ordenamiento de largo alcance. Entonces, claramente, eso que teníamos, de cómo están separados los átomos, a qué distancia, de qué forma están enlazados, eso eh, nos va a dar condiciones para caracterizarlo, igual con el entorno de los iones y el ordenamiento de largo alcance. Esto aplica no solo cristales, como decimos arriba, sino para no cristalinos también. Entonces, cuando hablamos del ordenamiento de largo alcance, aquí tenemos que hacer también una observación en la que vamos a decir, por ejemplo, un material cristalino va a tener un ordenamiento en la retícula, un ordenamiento de largo alcance, como se ve acá en la parte A de la figura 6. Ese orden cristalino se mantiene a un largo alcance. El vidrio, que muchas veces decimos el vidrio es amorfo, lo que muchos han investigado es que tiene un orden cristalino, pero de corto alcance. O sea, se repiten ciertas estructuras, pero no se repiten ya cuando la molécula es eh, vista por completo. Entonces, no tiene largo alcance ese ordenamiento, sino un corto alcance, pero no está totalmente desordenado, como podríamos decir. Si no está ordenado cristalinamente, está desordenado. El vidrio tiene unas partes donde ese ordenamiento cristalino se presenta en un corto alcance. La importancia de la cristalografía, recordemos, nos sirve para reconocer cuando hay difusión, como acá podemos ver, un átomo se desplazó de un área concentrada a un área no concentrada, que era difusión por vacantes, y otro que se desplaza a otro espacio que encuentra, es la difusión en intersticios. Y esto depende del tamaño y número de espacios intersticiales. También cuando hay deformación por deslizamiento, podemos ver la estructura cristalina en la figura A, donde está normal y con un esfuerzo cortante se ha generado un deslizamiento, una deformación sobre el material y el plano donde estamos observando el deslizamiento. También hay un concepto importante que es la piezoelectricidad. La piezoelectricidad es una capacidad que va a tener el material que cuando es sometido a tensión mecánica, él acomoda sus cargas eléctricas internas y después va a generar un voltaje. Esto, como lo vamos a ver en otra cápsula, sirvió para poder aprovechar propiedades de materiales, principalmente en la parte de semiconductores y aplicaciones electrónicas. Entonces, como les repito, esta piezoelectricidad es característica de ciertos materiales que para muchos cerámicos aplican, diríamos que la mayoría, y ¿qué consiste en eso?
Le vamos aplicando, el libro de referencia nos dice que si al cuarzo le aplicamos tensión mecánica, entonces él acomoda sus cargas, que el silicio es positivo y el oxígeno es negativo, y ellas se acomodan de tal forma que se genera una diferencia de potencial, y ya con eso un material que no inicialmente en estado de reposo no generaba electricidad va a poder empezar a producir. Entonces esas son características de por qué es importante este tema de cristalografía. En estructura, composición y temperatura vamos a ver unos conceptos que son importantes. Al inicio del curso hablamos de lo que era alotropía. Alotropía, recordemos, ya lo hemos dicho varias veces, es cuando un solo elemento va a tener su misma composición y a diferentes condiciones termodinámicas va a tener diferentes estructuras cristalinas. De ahí el grafito y en otras condiciones termodinámicas el diamante, siendo los dos de solo elemento carbono. Vamos a ver ahora el concepto de polimorfismo. Polimorfismo va a ser similar. Vamos a extender la definición de alotropía para lo que son compuestos. Recordemos, alotropía aerosol para elementos como carbono y oxígeno, y polimorfismo aquí sí va a aplicar que para óxido de silicio, que para otros materiales. Vamos a ver, en diferentes condiciones termodinámicas van a presentar diferentes estructuras cristalinas. Y hablamos que el óxido de silicio es el más abundante, entonces tiene sus polimorfos y son importantes también. Y en este caso, como lo podemos ver en el gráfico, vamos a tener el cuarzo, que es el más abundante, el que está en condiciones termodinámicas más como de menos esfuerzo, menor temperatura, menor presión. Se da naturalmente. Tenemos el cuarzo alfa y el cuarzo beta. Y tenemos los otros dos polimorfos, que son cristobalita y tridimita. De acá queda decir también que el vidrio es amorfo, lo tendríamos en general como amorfo, aunque ya vimos que un orden cristalino en ciertos cortos espacios, pero en ese comportamiento amorfo, él va a poder ser poliamorfo también. Bueno, y que los polimorfos, claramente el más estable es el que menor energía libre va a tener. En energía libre y energía de Gibbs, aquí también vamos a tener unas relaciones donde con la energía variante con la temperatura, y tenemos ambos la energía interna E y la entropía dependen de la estructura cristalina. Reglas para temperatura y presión dependiendo de estructuras termodinámicamente estables. Cuando la temperatura es cero, las dos energías, la energía libre y la de Gibbs, son iguales. Y cuando la temperatura es mayor que cero, el término TS pasa a ser más importante y se favorecen las estructuras con un bajo grado de orden. Cuando la temperatura es suficientemente alta, un polimorfo con un S más grande puede lograr una energía de Gibbs más baja, con un E más largo, como se ve en esta figura. Entonces, a más temperatura, una energía de Gibbs más baja y una E más energía libre más alta. También la cristalografía nos va a influir en los defectos, como ya vimos, pueden ser defectos puntuales, defectos lineales, superficiales, en tamaño de grano y en frontera de grano, que llamamos en ingeniería de materiales, en frontera de fase, y ya defectos, los número 3, que son volumétricos, que son cuando ya es a nivel de sólido. Sistemas cristalinos, recordemos que había 7, están ordenados en esa tabla. Yo acomodé los gráficos en ese orden.
y están desde las estructuras menos simétricas hasta la más simétrica. Entonces ahí podemos ir viendo que tenemos que los vértices sean diferentes y los ángulos sean diferentes para la primera, la triclínica. Y ahí vamos aumentando conforme vamos bajando la simetría, en que ya los lados y los ángulos empiezan a ser iguales, hasta que llegamos a la cúbica, donde los lados son iguales y todos los ángulos son iguales y son iguales a 90. Entonces recordemos que tenemos todas ese tipo de estructuras cristalinas. Teníamos el concepto de redes de Bravais, Bravais Lattice. Bravais y Miller fueron de los que más investigaron en este tema. Un concepto fundamental en la descripción del sólido cristalino especifica las unidades básicas que lo conforman. Aquí teníamos para una estructura cristalina cúbica, la cúbica centrada puntual, la cúbica centrada en las caras y la cúbica centrada en el cuerpo. Números de puntos de la estructura por cada celda los podríamos determinar con una ecuación donde relacionamos cuántos puntos hay en el interior de la celda, cuántos en el centro de una cara, cuántos en las esquinas. Entonces ahí van relacionando y se van dividiendo. Si es un punto como acá que está en el centro de la estructura cristalina, ese punto es único para la estructura. Si está en las caras, se lo va a compartir en esta celda unitaria y con la que está en el otro lado. Y si son esquinas, la va a compartir con 8 celdas unitarias en total. El número de coordinación nos va a decir cuántos números de vecinos más cercanos tenemos. Entonces depende si, por ejemplo, nos colocamos aquí, el número de coordinación tiene que ver con todos estos. Si nos colocamos, si acá hubiera un punto en el centro, nos ubicamos, este va a tener un número de coordinación más grande porque tiene más vecinos que este otro. Los elementos de simetría, recordemos, había el eje de rotación que se pasa por un medio de plano, el eje de inversión que se pasa en una diagonal y el plano espejo que es un corte que se hace en medio de la celda y separa la celda en dos partes iguales. Tenemos el concepto de cristales reales. Aquí el libro lo dice, yo se los consulto a los estudiantes en evaluaciones y a veces no queda como tan claro. Lo único que queremos hacer ver es que acá teníamos un modelo ideal, donde los átomos están ordenados, donde no hay defectos, pero en los planos, en los cristales reales, como acá, que son el óxido de magnesio y el óxido de calcio, pues ellos no están tan idealmente ubicados y están con defectos internos. Entonces la diferencia entre un cristal real y un cristal de estructura cristalina. Y la parte de nomenclatura, recordemos que Strotoveric y Pearson fueron los que estudiaron esta parte. Strotoveric nos dijo, clasificó, por ejemplo, le puso una A cuando es un elemento solo. Y cuando es una B, bueno, ahí fue colocándolos. Cuando es una B, un compuesto que sea AB. Cuando es una C, uno que sea AB con AB2. Una D, A con una letra y B con una letra. Eso lo vamos a ver en los compuestos binarios, que hay algunos que tienen esta característica, como el sulfuro de hierro, que es FeS2. Y en cambio aquí elemento, como el grafito, que es de solamente carbono. Solamente un elemento, solamente carbono. En cambio Pearson lo que hizo fue ponerle un símbolo, por ejemplo AP, triclínico, y una estructura cristalina P. Y así los fue calificando más con respecto a su estructura cristalina. Finalmente, para esta cápsula, los puntos reticulares, direcciones y planos. Estos son los índices de Miller. Miller también lo investigó y a partir de que generar algunas distancias, analizar algunos planos y vectores, fue colocando índices para poder analizar la distancia entre los átomos. Esto vamos a tener una cápsula y una práctica en clase.
donde le vamos a dar bastante importancia para que el tema quede bastante claro. Entonces, por ahora, acá no nos vamos a detener en esa parte. Y esta sería lo que corresponde a esta cápsula. Muchas gracias.